Recuerda hacer el clic en me gusta y compartir la misa y poner algún comentario para que la misa se expanda y sea un motivo de apostolado, sea una buena semilla, como tirada así como el sembrador, como dice la parábola del Evangelio de hoy. Esta parábola muy conocida, la del sembrador, nos muestra cómo Jesús, como dice aquí, salió a sembrar. Y como en un sermón que escuché hoy sobre estas lecturas, no dice el texto que Jesús volvió a sembrar, el sembrador regresó, porque Jesús está continuamente sembrando y continuamente dirigiendo la semilla de Él, es la palabra de Dios. Pero podemos sustituir la semilla por la gracia, porque Dios continuamente nos está hablando a lo largo del día con su gracia, muchas veces es por medio de algún sermón o alguna lectura espiritual, por medio de algún ejemplo que hemos visto de alguna persona, un ejemplo bueno, de algún consejo que recibimos. Son todas cosas por las cuales Dios se hace oír y quiere entrar en contacto con nosotros. Es la semilla que continuamente Dios siembra, esparce sobre buenos y sobre no tan buenos, sobre buenos y malos se puede decir, porque como dice el Evangelio, al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. O sea, la palabra de Dios fue rechazada completamente, no tuvo eco en esas almas a las cuales Jesús o Dios se dirigió. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y enseguida vino el sol y las quemó. Entonces hay otros entre espinas que las ahogaron, y al final otras cayeron en tierra buena. Los evangelios nos muestran, por ejemplo, un caso típico de semilla que cayó entre espinas o en terreno pedregoso, pero más sobre espinas, por ejemplo, cuando Jesús predica y se le presenta a ese joven rico que quería seguirlo. Y entonces él le pregunta, yo ya el decálogo, los 10 mandamientos, yo los cumplo, ¿qué más debo hacer? Y Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y ahí es que el joven rico se retrae. O sea, la semilla cayó entre espinas y estas al crecer la ahogaron. O sea, las pasiones, los apegos, los caprichos, las manías ahogaron el buen fruto de la espina, de esa semilla. Hay una revelación de Ana Catalina de Eni que dice que ese joven estaba entre los que gritaban crucifícale, crucifícale a nuestro Señor Jesucristo. Pero otras cayeron en tierra buena. Entonces vemos cómo Dios quiere continuamente estar llamando a todos para la salvación, para el cielo. Un ejemplo de eso también, de semilla que cayó en tierra no muy fértil, es la primera lectura de Jesús, de Dios, que está sacando a los israelitas de Egipto, y de pronto los israelitas empiezan a protestar contra Dios. Dice, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne, comíamos pan hasta saciados. ¿Por qué ustedes
nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces, las personas tenían más apego a las cosas de la tierra, a las cosas del buen comer o del buen pasar. Tenían amor a Dios, amor a la verdadera fe, y se rebelaron contra Dios. Vemos, por ejemplo, el Salmo dice: los israelitas tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra Dios diciendo: ¿acaso tiene Dios poder suficiente para preparar una mesa en el desierto? ¿Qué hace Dios? ¿Los castiga? No. Ahí Dios abrió las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento trigo celestial. Y el maná va a acompañar durante 40 años, todos los días cayendo el maná, cayendo las codornices. El maná tenía el sabor que cada uno quería comer la comida que quería tener ese día. Era propiamente una prefigura de la Eucaristía. Por eso dice: todos comieron un pan de ángeles. Les dio la comida hasta saciados. Entonces vemos ahí la misericordia de Dios frente a la maldad de los hombres. Y continuamente Dios queriendo salvarlos a pesar de esas rebeliones y de esas sublevaciones y de esos apegos y esos egoísmos. Hoy tenemos la figura de San Lorenzo de Brindisi. Es bien la semilla que cayó en tierra buena. Él era hijo de padres católicos, cristianos, y él entra de joven a la orden capuchina. Y él se revela como un gran predicador. Y hacía sermones muy atrayentes, la gente lo seguía con mucho entusiasmo. Están compilados más de 800 sermones de él. Y él, además de eso, sabía muchos idiomas: griego, hebreo, caldeo, francés, italiano, español, y con eso podía predicar en muchísimos territorios y en muchísimos países. Y el Papa le dio una orden o una sugerencia de que predique a los judíos, predique la conversión de los judíos. Entonces él predicaba todos los años a los judíos de Roma. Luego él también estuvo predicando y discutiendo con los protestantes, porque esa época fue cuando surge Lutero con la Reforma Protestante, y junto con los jesuitas ellos hacen San Lorenzo de Brindisi y los jesuitas hacen un gran frente, una contrarreforma contra las ideas de Lutero. Luego también el Papa lo manda a una acción política porque los turcos estaban invadiendo Europa a través de Hungría, y él va a visitar los príncipes del imperio para que se unan contra los turcos. Y él mismo va a la batalla en Hungría, se llama Alba Regia la batalla, y los generales le preguntan si atacaban, si no atacaban, si esperaban. Entonces él le dijo: no, tienen que atacar. Les dio el momento de atacar. Y él fue el primero que iba al frente con un crucifijo. Y ahí fue una gran victoria de las tropas cristianas contra los turcos que después de Hungría querían atacar a Austria y así invadir Europa. Entonces vemos cómo todo el apostolado de San Lorenzo de Brindisi dio mucho fruto. Es propiamente la semilla que cae en tierra buena y que da el 30, da el 60, da el 100. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen y a San Lorenzo de Brindisi
de siempre confiar en la misericordia de Dios y tratar de pedir a Dios que nos dé la fuerza para seguir su palabra. Nunca desistir en ese punto y tampoco nunca desistir de uno mismo, porque muchas veces el demonio tienda diciendo, bueno, yo ya empecé 1000 veces el camino bueno, pero siempre caigo, y bueno, si se cae, se levanta otra vez, y si se cae 100 veces, me levanto más, o 120 veces más, sabiendo que la misericordia de Dios siempre nos va a amparar y siempre la semilla que Dios, que el sembrador esparce, continuamente la está haciendo, no vuelve, como decía ese sacerdote de los heraldos, el sembrador no vuelve a su casa, sino que continúa sembrando todo el día y toda la vida. Entonces pidamos por un lado a San Lorenzo de Brindisi ese fervor por la fe y también pidamos esa confianza en la misericordia de Dios. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.